Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos a una clase más de la materia de emprendimiento. El día de hoy vamos a ver lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Todo esto con respecto a la investigación de los emprendimientos, ¿ya? Tenemos las fuentes de información, son el origen de donde se obtienen los datos para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Están dadas a luz a la investigación. Hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia que determinan diferentes clasificaciones, pero con el fin de facilitar el análisis, se han establecido las siguientes fuentes de información básicas. Ya, tenemos las primarias y tenemos las secundarias. Con respecto a las primarias, tenemos las externas y las internas. Encuestas, analogías, ya sean experimentos, observaciones, entrevistas, y también están los denominados grupos focales. ¿Ya? En las secundarias tenemos igualmente las externas y las internas. ¿Aquí qué va a haber? Aquí hay artículos de investigación, están trabajos de maestría, trabajos de tesis, están libros, revistas, está la prensa, así todo lo que nosotros podamos encontrar en una biblioteca como tal documentos o en el internet también. Tenemos las fuentes primarias de datos, es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. Provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de la investigación. Y también están las ventajas, que es información de primera mano, y las desventajas, que es inútil si no se realiza una apreciación crítica. Tenemos las fuentes secundarias de datos. Corresponde a información ya producida por otros autores o instituciones y se recopila en libros, en revistas, papers, portales web, etcétera. Y están estos datos que generalmente se consiguen con mayor factibilidad, con menor costo. ¿Cuáles son las ventajas en este caso? ¿Sí? Aquí se ahorrarían en costo y en tiempo en comparación con los datos de datos primarios. Identifica el problema, el desarrollo y el planteamiento del problema y también identifica variables clave. Tenemos las desventajas, los datos pueden ser desactualizados, rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Y tenemos los datos externos y los internos. En externos son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, son suministrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. Y tenemos los datos internos, son aquellos obtenidos en la empresa, en el caso de los emprendimientos que recién están formando, en este caso la mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. Tenemos las técnicas de investigación, son las herramientas que se utilizan para obtener la información que ayudará a desarrollar la investigación de campo. De acuerdo con la hipótesis que se han planteado, algunas de estas herramientas son encuestas. Debe establecerse a qué se va a preguntar, si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación a utilizar, cuántas encuestas se realizarán, para lo cual se debe plantear un muestreo estadístico, a quién y dónde se van a encuestar. Es importante resaltar que las preguntas no pueden ser sugestivas, las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación sin cansar al encuestado y deben considerar sus propias necesidades. Antes de realizar el diseño de la encuesta hay que analizarse en detalle el entorno de la persona que se va a encuestar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de estructura de la encuesta. Por ejemplo, tenemos los datos informativos, por ejemplo, el establecimiento educativo, el año escolar. Aquí tenemos la explicación de la finalidad de la encuesta. Esta es una encuesta con la finalidad de saber su opinión acerca del consumo de la alimentación de su hijo de nivel primario. Sus aportes serán tratados de manera confidencial. También tenemos las preguntas cerradas. Su hijo consume en la escuela un lunch preparado en casa, escoge solo una opción y te dan tres alternativas. Siempre, a veces o nunca. Es una pregunta cerrada. Ahora bien, ¿qué tiene la pregunta abierta? Que incluye el lunch preparado en casa, escribe la respuesta libremente en líneas. Y tenemos finalmente el agradecimiento. Muchas gracias por su colaboración. Ya, tenemos las situaciones análogas, se refiere al estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras, se trata de recrear artificialmente una situación real para analizar los diferentes resultados.
Tenemos también el experimento, se realiza para buscar la relación entre la causa y el efecto de algún tipo de situación. Se deben realizar tantas repeticiones como sean necesarias para que la información sea concluyente. Es necesario detallar en el diseño de investigación qué se considerará el experimento y las condiciones en que se lleva a cabo. Tenemos también la observación, consiste en registrar información observando la situación de análisis. Esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener comunicación y basta con observar la situación. Permite obtener información precisa y concreta. Si la investigación requiere de observación, el diseño de la misma deberá incluir las siguientes características: qué es lo que se observará, cuándo, qué hora y qué es lo que se va a observar. Ya, tenemos la entrevista. Para que la entrevista permita llegar a las conclusiones adecuadas, se debe realizar con mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea analizada en detalle posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma. Tenemos también las fuentes especializadas. Se refiere a las informaciones publicadas en fuentes especializadas y calificadas sobre algún tema. Por lo tanto, el diseño de la investigación también deberá señalar las fuentes de las cuales se podrá obtener información. Tenemos también libros y revistas. El sistema tradicional de consulta corresponde a la información que aparece en los diferentes libros que se han escrito sobre un tema en particular. Debe tomarse en cuenta el año de edición del libro. Otra fuente muy relevante en este aspecto son las tesis de grado y los estudios de factibilidad e inversión. Finalmente, existen revistas especializadas que suelen tener investigaciones profundas sobre algún tema en particular. Tenemos también la prensa, que es una de las fuentes de información más actualizadas. Sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requerimientos específicos de una investigación en particular. Tenemos también lo que conlleva el Internet, que es el más reciente sistema de información que existe y puede acceder a una infinidad de datos sobre todas las ramas del saber. Y también están los grupos focales, que son diferentes opiniones y sucesiones en lo posible grabadas de un número limitado de clientes actuales o potenciales que comentan sobre los atributos o defectos del producto o servicio de análisis. Al tratarse de comentarios, no pueden ser inferidos por la totalidad de la población y por lo tanto solamente indican gustos y preferencias de las personas presentes. Sin embargo, suelen entregar información relevante sobre los atributos del producto o servicios en estudio. ¿Sabías que los datos recolectados por cualquier medio, ya sean entrevistas, encuestas, el internet, la prensa o el teléfono, deben ser transcritos tal y como fueron obtenidos? No se pueden modificar ninguna respuesta. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro con respecto a la información sobre temas de investigación, qué herramientas podemos utilizar. Primero hablamos de las fuentes primarias y secundarias, cuáles son las dos son muy importantes, ¿sí? Poder primeramente investigar, tener fuentes, tener antecedentes que nos den pie a la investigación que nosotros queremos realizar y tomar como referencia y asimismo poder citar los autores o lo que corresponde en este caso, quien sea dueño del documento, ¿ya? Eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, estoy revisando las tareas de algunos alumnos. Paciencia, por favor, ya que se revisa uno por uno, viendo si la respuesta está respondida de manera correcta, ¿ya? Eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase y que tengan una excelente semana.